Alma mía, dale gracias. Recibe cada día un devocional que te conecta con Dios. En esta oportunidad trabajamos la serie Personajes, ejemplos de vidas transformadas. Todo y canta, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, no olvidaré su... Moisés, el hombre más manso. La Biblia dice en el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 3, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. La Escritura nos habla de grandes personajes de la fe. Dentro de ellos se encuentra Moisés como un gran baluarte para la historia y el fundamento del pueblo judío. Fue por mano de Moisés que Dios trajo la liberación al pueblo hebreo oprimido por los egipcios durante su estadía en Egipto. También fue a Moisés a quien Dios le entregó las tablas de la ley escrita para su pueblo, los 10 mandamientos. Los milagros más sorprendentes en el pueblo, el Señor permitió que fueran hechos por este hombre. El paso por el Mar Rojo, el maná del cielo, el agua de la roca, la nube y la columna de fuego para protegerle de las intemperancias del clima en el trasegar por el desierto, la sanidad milagrosa cuando fueron picados por las serpientes venenosas en ese difícil lugar y un sinnúmero de acciones del Dios Todopoderoso que caminaba con el pueblo en miras del cumplimiento de la promesa de la tierra donde hallarían reposo para sus familias y se establecerían como nación. Pero en medio de este panorama se encuentra una realidad que debemos considerar y es la vida de aquel caudillo, al que Dios llamó para esta misión. Un hombre con una historia, una familia, un respaldo y también un carácter que fue formado en el transcurso de toda su vida. Desde muy pequeño, Moisés se enfrentó a la dificultad. Fue perseguido en medio de la matanza de los niños por el odio del faraón hacia los hebreos. A los 40 años huyó al desierto por miedo a ser descubierto del asesinato de un egipcio. Y estando allí en el desierto, otros 40 años tuvo que ser moldeado por las adversidades del desierto en el diario vivir. Todo esto formó en él un carácter necesario para la tarea que Dios tenía preparada. En Números se define como un varón manso. Esta descripción se hace en medio del relato de una oposición y una crítica por parte de sus hermanos Aarón y María, donde murmuraron hacia Moisés y Dios les confrontó de manera fuerte. Son varios los apartes en que Moisés se vio envuelto en críticas hacia él y hacia las directrices que recibió directamente de Dios y que tuvo que ejecutar. Esto fue lo que convirtió a Moisés en un hombre manso. El trato con un pueblo lleno de ansiedad, de quejas, de infidelidad, pero Moisés esperó, confió, perseveró y cumplió el plan de Dios para su vida y para el pueblo. Muchas veces las dificultades nos llevan a reaccionar de maneras diferentes y, sin embargo, tenemos que esperar que las cosas cambien, al igual que la relación con otros, y cuando se presenta la oposición al desarrollo de ciertos planes, es allí donde la mansedumbre produce un resultado extraordinario al final de todo, no sin antes ser moldeados. Así como Moisés creció en medio de las dificultades y fue convertido en una persona mansa, más que todos, así nosotros hoy en día somos moldeados en medio de las circunstancias y las personas que nos son adversas. Sin embargo, no dejamos de caminar en el propósito divino a pesar de. Solo tenemos que ser fortalecidos, renovados y seguir las instrucciones de nuestro buen Dios y así también cumplir su propósito en nosotros. Seamos convertidos en personas mansas y que alcanzamos el propósito y el plan de Dios. Le invito en este día a orar, pidiéndole a Dios que nos fortalezca, que nos moldee, que nos ayude
en medio de las adversidades que día a día debemos enfrentar por diferentes razones, pero que el Señor está trabajando en nosotros para que seamos mansos en nuestra vida. Señor, gracias por esta ocasión que nos permites una vez más aprender de personajes, Señor, que están registrados en la Escritura. Gracias, Señor, porque hoy podemos aprender acerca de un personaje muy relevante, pero que lo que lo hizo relevante, lo que lo hizo ser grande en medio de la historia, fue ese moldear del carácter. Llegó a ser el hombre más manso de la tierra, Moisés. Ayúdanos, Señor, a ser mansos, que las dificultades, que las críticas, que las murmuraciones de otros no nos detengan, que no sean la ocasión para parar y detenernos en el caminar contigo y en el plan que tú tienes para nosotros. Al contrario, que podamos ser transformados y moldeados por esas circunstancias difíciles, porque en medio de todo tú estás ahí para glorificarte y grandes planes tienes para nuestras vidas. Gracias, Dios, por esta ocasión que podemos mirar tu palabra y reflexionar y aprender de ella, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Para reflexionar, hay unas preguntas que queremos también dejar en medio de este devocional, y la primera es: ¿cómo reaccionamos frente a las situaciones adversas de la vida? La segunda también tiene que ver con meditar en la palabra en Mateo 11:28. Leámoslo y describamos las recomendaciones que Jesús nos da acerca de lo que debemos aprender de Él. Que el Señor nos ayude cada día a aprender la mansedumbre, a ser mansos y a convertirnos en esas personas forjadas y formadas por Dios a través de las dificultades. Bendiciones para todos en este día.